Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a platicar sobre lechos en expansión. En el video previo de mecánica de fluidos platicamos de lechos fijos. Para que exista un lecho fijo, hay una malla en la parte inferior donde viene el flujo, una malla en la parte superior para que, literal, el lecho esté fijo. En el caso de los lechos en expansión, a veces solo hay una malla en la parte inferior. Y eso significa que nuestros pellets, canicas o lo que sea que tengamos aquí como parte del lecho tienen libertad de movimiento. Por eso es que pueden expandirse. Este es un tema que sería muy interesante que lo pudieras ver en el laboratorio, porque conforme aumenta el flujo, evidentemente el lecho es como si se fuera estirando. Pero lo más interesante es que llega un punto en el cual tenemos un equilibrio dinámico de las fuerzas en Z. Se ve como algo así como si estuvieran haciendo malabares, suben y bajan. Y el fenómeno que ves, si al mismo tiempo que estás aumentando el flujo o el flux de tu fluido y mides la caída de presión, es que notas que hasta que llegas a este equilibrio dinámico hay un crecimiento en la presión, pero cuando llegas a este equilibrio, la caída de presión se vuelve constante si lo analizas en logaritmo versus el logaritmo de la velocidad del flujo o del flux o del Reynolds. En esta zona, donde sí hay un crecimiento de presión, llamamos que es una zona laminar. Después tenemos literal el lecho en expansión, así le llamamos. Y evidentemente, si te pasas en el flujo que le das a tu lecho, pues dado que no hay una malla aquí que detenga el material, sí puede suceder que literal se fluidice. Si se fluidiza, entonces literal estamos hablando de transporte de sólidos. Puede que sea tu intención o puede que no sea tu intención que estos pellets, canicas, catalizador o lo que sea que tengas en tu lecho se mueva, se fluidice. En los ejemplos que te voy a dar, la intención es que eso no suceda, pero puede inclusive que en alguna clase como manejo de materiales te hablen de una fluidización deseable, en la cual, por ejemplo, con aire deseas que sí, tal cual, haya un transporte de sólidos. Y bueno, te decía que esto sucede porque hay un equilibrio dinámico de fuerzas en Z, así como tengo esto dibujado, que los tres lechos están en Z, y las fuerzas que están en equilibrio son el peso que va hacia abajo, la fricción y el empuje que van hacia arriba. Te recuerdo las fórmulas. Una vez más voy a escribir el peso en función de densidad y de la porosidad. Ya habíamos dicho que el épsilon son los huecos, así que 1 menos épsilon es la masa. Por lo tanto, el volumen y su fracción de masa multiplicado por la densidad me va a dar tal cual la masa de sólido. Utilizo esta expresión porque es análoga a la de flotabilidad de Arquímedes, donde lo único que cambia es la densidad. En el empuje estoy hablando de la densidad del fluido. Finalmente, la fricción es un efecto directo o fuerza que está en relación con la caída de presión. Así que despejando la fuerza de la definición de presión es presión por área. Despejo de esta pequeña ecuación la expresión de caída de presión. ¿Por qué la despejo? Porque lo que intento obtener es la presión a la cual voy a tener este comportamiento. Y entonces obtengo esta representación de aquí. El volumen, que es el término común, se puede representar también como la longitud del lecho por el área transversal de mi tubería en la cual estoy trabajando. Y como estas áreas son las mismas, se pueden eliminar. Y entonces termino con esta expresión para presión. Un balance adicional que es muy útil es este de enseguida. El volumen de sólidos en todo nuestro sistema, ya habíamos dicho, si épsilon es la fracción de huecos, 1 menos épsilon es la parte sólida. Por lo tanto, el volumen por la parte sólida es efectivamente el volumen de los sólidos, de los pellets, etcétera, etcétera. Y esto también se puede escribir como longitud por área. Despejo el área para que quede en función de la longitud del lecho y la porosidad. No se nota mucho en mi dibujo. Si lo vieras físicamente, sí lo apreciarías. Pero el asunto es que entre más se estire mi lecho, pues mayor es la porosidad. Y como este es el complemento, bueno, pues este número, todo este paréntesis, se va a hacer chiquito cuando este se haga grandote. Y esta relación numérica es constante. ¿Por qué es constante? Porque esta relación viene de un volumen de sólidos que no va a cambiar. A menos que se fluidice, pues a menos que yo empiece a perder pellets.
El número de bolitas que yo tengo aquí, yo tendría que haberlo dibujado igual acá y lo tendría que haber dibujado acá. Evidentemente no lo hice para enfatizar más que las bolitas están separadas, pero es el mismo número de partículas. No hay razón para pensar que una desaparezca. Por lo tanto, si la masa y por lo tanto el volumen no cambian, entonces el volumen entre el área no va a cambiar y esta relación es constante. Esta ecuación que te había puesto yo en amarillo también a veces se indica con estos subíndices, donde INF hace referencia a la longitud del lecho y porosidad inferiores o mínimas donde comienza a fluidizarse el lecho, que es este punto donde inicia la zona de expansión y que apreciamos en el gráfico como un logaritmo de la caída de presión constante. Tengo distintas lecturas que te puedo recomendar porque con estas lecturas puedes aprender un poco más sobre fluidización y sobre otros modelos que se utilizan para esto. Pasamos al ejemplo. Tenemos un lecho poroso de 40 centímetros de longitud, vertical, relleno de esferas de 3 milímetros de diámetro y con esta densidad. Está acomodado de tal forma que la porosidad es del 36%, que el flux se requiere de agua ascendente para que inicie la fluidización o la expansión del lecho. Vamos a utilizar la caída de presión de la fórmula que te acabo de dar, que nos da una pista de con qué caída de presión comienza la fluidización. Y como nos están preguntando velocidad, la verdad es que esto lo pude haber hecho en 2 pasos. Primero sacar la caída de presión y luego con la caída de presión obtener la velocidad. Decidí hacerlo en un solo paso y para eso utilicé la ecuación de Ergun, que es la de lechos. Así que si simplemente igualo las dos, puedo obtener el valor despejado de la velocidad superficial. Esta me da una ecuación de segundo orden. Eso significa que voy a obtener 2 resultados. Uno que sea coherente y otro que no lo es. De hecho, me parece que el resultado que no es coherente sale negativo. Y finalmente la pregunta era el flux. El flux que nos están preguntando es la apertura de la válvula del fluido que estamos dejando pasar. Por eso se calcula con la densidad del fluido, que en este caso es agua. No nos dan la temperatura, así que asumimos que son 20 Celsius y por lo tanto la densidad es 1000, que por cierto es un dato que ya había usado aquí y que olvidé mencionar. Este de acá es un problema un poquito más complejo y que además demuestra que mi percepción de la proporción no necesariamente se cumple porque puse un lecho pues más pequeño que el diámetro y las dimensiones no concuerdan, ¿no? Pero ustedes hagan de cuenta que es arte conceptual y que no pasa nada. Tenemos los datos: diámetro de partícula, porosidad, la viscosidad del fluido, densidad del fluido, densidad de la partícula, esfericidad. Y la pregunta es si este caudal es de 0.03 metros cúbicos por segundo, ¿qué está pasando con el lecho? Esto quiere decir, ¿está fluidizado? ¿Está en expansión? ¿Es un lecho fijo? ¿O qué pasó? Lo primero que hacemos es convertir el caudal en velocidad superficial, que ya habíamos dicho que era con el área total, como si no hubiera pellets, y obtenemos 0.424 metros por segundo. Procedemos a calcular la caída de presión en el punto en el que comienza a fluidizarse. Sustituimos todos los datos y obtenemos que son 1472 pascales. Ahora, utilizando la ecuación de Ergun, que es el único modelo que decidí utilizar, hay más, por eso te estoy recomendando otras lecturas para que conozcas otros modelos. En fin, utilizando esta caída de presión en el modelo de Ergun, voy a despejar la porosidad. Quiero que notes que puse aquí en rojito un valor que dice 0.6. Este término es L por 1 menos epsilon. Yo de una vez hice la sustitución de este mismo término que tengo aquí. Aquí ya tenía L por 1 menos epsilon, es 1 menos 0.4, son las condiciones iniciales. Yo lo hice porque me resultaba algebraicamente más fácil hacer de una vez esta sustitución. Y finalmente la solución que yo obtengo es de 2.35, una porosidad de 2.35. ¿Esto qué significa? Pues para empezar recordemos que la porosidad es una fracción y las fracciones solo pueden tener valores de 0 a 1. Si me da un valor arriba de 1, quiere decir que algo aquí está mal. Quiere decir que el caudal que yo le puse es tanto que ya se me fueron los pellets.
ya estoy en una zona como la que te representé aquí de transporte de sólidos. Hace mucho rato quizás que ya es una tubería vacía. Los rangos usuales de porosidad en un lecho fluidizado van del 30 al 70%. Arriba del 70% es esperable que el lecho comience a ser arrastrado. Y bueno, como te decía, por definición no hay porosidades por encima del valor 1. Así que nuestra conclusión es que con este caudal ya se arrastró por completo nuestro lecho. Queremos ahora saber, solo como dato cultural, con qué caudal haríamos que el lecho se expanda un 30%. Partimos de mi ecuación básica, la que ya dije que era un valor constante. Con mis datos iniciales voy a analizar y despejar cuál es la porosidad si crece un 30% la longitud del lecho, o sea, 1.3. Y obtenemos 0.54. Notarás nuevamente que yo volví a sustituir el 0.6 aquí, porque ya sé que esta relación da constante. Y otra vez, el manejo algebraico a mí me parecía más sencillo si le ponía aquí de una vez el 0.6. Tú puedes decidir hacer la sustitución completa. Debería darnos exactamente lo mismo. Y ahora la incógnita es que hay caudal, así que lo que voy a despejar es la velocidad superficial. Una vez más, esta es una ecuación cuadrática. Tiene dos soluciones. La única coherente que yo encontré fue esta de aquí. Y respondiendo a la pregunta, el caudal necesario es apenas 0.002, redondeando, metros cúbicos por segundo. Por eso, este caudal de aquí era exagerado. Espero que la solución del problema haya sido razonablemente clara para ti. Aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te muestro en este momento en pantalla. El siguiente tema que vamos a ver en el próximo video es filtración. Gracias y hasta pronto.